Pues yo aquí desde Valencia y quiero saludar a todos los lectores, oyentes, receptores de este programa de Olé Libros. Este libro tiene una horquilla muy amplia de lectores y de expectativas. Interesa a todos los que quieran saber qué es lo que realmente ocurrió en España, en las estancias de poder, que es donde yo introduzco al lector, pues desde que empieza a reinar Juan Carlos hasta que se va Suárez, da un golpe de Estado y las cosas parecen, hasta que llega el socialismo. Durante 6 años, los 6 primeros y procedosos años de reinado. ¿Sabías o tenías idea del revuelo que se iba a montar cuando sacaras el libro? Bueno, yo sabía que sé que es un libro ¿Y elegiste fuerte. justo la fecha? No, yo lo terminé el 4 de enero y yo quería que hubiese salido en febrero, hacia el 23 de febrero. Luego está un proceso editorial que es la Berza, porque un proceso editorial industrial, esto es como sacar un mueble, o sea, es hacer un libro, hay una serie de fases que no las cuento para no aburrir. Como yo quería que saliera en febrero, se iba demorando y sale en abril, y lo único que yo no quería es que saliera coincidiendo con los funerales de Suárez, que era por todo, ¿no? Y salió unos días antes, me parece, ¿no? 3 días antes, el día 3 de... No salió, yo lo presenté el día 3 de abril y pues Suárez había muerto el 23 de marzo. Yo sabéis que es un libro duro y que además es un libro que cuenta verdades y que cuenta verdades incómodas para la clase poderosa, o la clase que ha sido poderosa y para algún poderoso también para el rey. O sea, es un libro incómodo para el rey, pues porque en cierto modo le despojó de algunas medallas que no eran suyas, ¿no? Que eran de Adolfo Suárez o que eran de otras personas que agilizaron más el proceso de democracia, ¿no? Y hay cosas de estas. No es un libro crítico, no es un libro contra el rey, pero ya dice bien, claro, son cosas que el rey preferiría no recordar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya escribiste un libro sobre el 23F, aunque este es mucho más extenso, pero sobre la parte militar del 23F. ¿Por qué me refiero, ¿por qué ahora este libro? Me dices que porque estás haciendo la biografía del rey, pero como ya trataste el tema del 23F antes... Sí. Bien, yo el libro 23F hice una investigación de lo militar, como has dicho. Y aquí hay una investigación de lo civil, la trama civil que quedó sin investigar. Es la operación armada que, sin pretenderlo, el rey y sin pretenderlo ninguno de los de la operación armada, pero va a dar lugar al 23F, al golpe, ¿no? Al golpe, al asalto del Congreso, aunque la operación armada no preveía esto, ¿eh? La operación armada es sustituir a Suárez. Entonces, este tema de la operación armada es el que entra aquí, en este libro, y como novedad, esta vez el escenario es la propia Zarzuela, es el despacho del rey. Cómo se vive el 23F, cómo lo vive el rey. La escenificación, el fraseo, el uso del teléfono, todo lo que ocurre, las tensiones, contratensiones. El criminal vuelve al lugar del crimen, ¿no? Dice, bueno, pues el periodista de investigación, que en un principio no está investigando, sino que es un cronista, un narrador, y lo que no describes, lo que no sabes es qué hay detrás de esa escena que tú ves, de la que te dejan ver, qué hay detrás del telón negro, quién es la tramoya, las bambalinas, el hombre que desde arriba mueve los hilos. Pero sí sabes, en algunos casos, que no has contado toda la verdad porque no la has sabido, que hay parte que ha quedado oscuro, ha quedado allá, ¿no? El revés del tapiz. Entonces, en mi caso, en concreto, yo no digo en otros, en mi caso, eso sigue como un remosguillo de dudas, de sospechas, de brumas. Si además se une a una gran sospecha nacional, a todo un pueblo que piensa, oye, aquí nos han escamoteado esto, no sabemos de la misa a la media, pues hay que ir a contarles la media. Entonces, es lo que yo siempre me propongo, investigar aquello que el pueblo tiene derecho a saber y no sabe, ¿no? Tiene un legítimo derecho a saber y no sabe. Y como me siento una persona libre y una ciudadana con derechos, y con derechos a conocer mi historia, y mi historia reciente, a mí este Campeador me da igual, ya no influye, pero en los que vivos que están influyendo, yo he vuelto al lugar del crimen, pero no a quitar huellas, sino a buscarlas. El otro día Almudena Grandes decía que España es un país que se caracteriza por saber esconder mamuts. Sí. ¿Quién lo decía? ¿Quién? Almudena Grandes. Sí, sí. Hay muchas cosas que seguimos sin saber. Yo digo,
a veces me dicen, tus fuentes son legítimas, no son verdaderas, son ficticias, desmienten, no desmienten. Un momento, acabaremos con todos esos problemas, pero inmediatamente, en cuanto se tolere, se admita, se dé la orden de desclasificar los secretos oficiales que ya han periclitado, que ya han caducado, que no tiene razón de ser que sigamos sin saber qué pasó con el GAL, quién dio las órdenes del GAL, del terrorismo de Estado, ¿no? Es un ejemplo más. O, por ejemplo, cuál fue el consorcio para hacer el AVE en España, ¿no? Bueno, pues hay cosas de estas que dice, si se desclasifica, que no es más que la cantera legítima de los españoles y sobre todo los historiadores o del periodista que está historiando para poder ofrecer al pueblo lo que es su derecho, el derecho a saber. Se deja traslucir que en aquellos momentos de la transición no había tampoco una mentalidad clara democrática en realidad, o sea, que no eran muchos que querían una democracia pero muy controlada en realidad. Sí, entonces ahí había de todo, ¿no? O sea, había de una parte, bueno, podríamos decir de centro a izquierda, que sí que querían una democracia y que querían que la izquierda tuviera acceso al Parlamento, acceso a los gobiernos, acceso a la política de ayuntamientos y de todo. Luego, por otra parte, estaba el tardofranquismo, que antes me refería al búnker, ¿no? Estos no querían un postfranquismo sine die para siempre, ¿eh? Y luego estaban unos jóvenes que habían militado de alguna manera en el movimiento porque era el partido único obligatorio, y entre ellos están Martín Villa, Rosón, Adolfo Suárez, bueno, que son reformistas, querían hacer una reforma, pero una reforma hacia la apertura total, ¿no? Entonces, hay que decirlo, es así, la democracia la traen las derechas porque son las que están en el poder, pero las derechas jóvenes, no las derechas franquistas, las derechas no franquistas, o sea, vamos a decir, Adolfo Suárez es un hombre que, aunque en su mente y en su corazón sea un hombre de centro, según él, de centro izquierda y republicano genético, bueno, pues se pliega al monarquismo y hace la reforma que el país puede admitir. Después se hace, y una de las cosas es hacer una constitución de consenso. Cuando en esa constitución Alfonso Guerra llama por teléfono a Abril Martorell, vicepresidente del gobierno de Suárez, y le dice, oye, se está haciendo una constitución que es la más reaccionaria de Europa, por no decir del mundo. Os la vais a comer vosotros solos, con patatas. No entramos. Y dan portazo. Entonces, Adolfo Suárez inmediatamente reacciona y dice, no, la Constitución. Adolfo Suárez, no digo el rey, Adolfo Suárez reacciona y dice, la Constitución tiene que ser la Constitución de todos. Entonces dice Abril Martorell y Alfonso Guerra, oye, sentaros, cenar, dormir, hasta que terminéis de desatascar el texto este de donde está, del barranco. Y en una noche, en la cafetería José Luis, pactan 25 artículos de la Constitución y le imprimen otro ritmo. Y a partir de ahí la Constitución esa es válida para todos. También da la impresión de que precisamente esa diferencia de talante o de concepción de una democracia es lo que realmente separa al rey de Suárez en ese momento. Sí, en aquellos momentos el rey escribe una serie de cartas a Adolfo Suárez que no son estas que ha presentado su hijo. En esas cartas el rey se queja, entre otras, por ejemplo, de lo que oye. Los empresarios dicen que va a ser una constitución de izquierdas porque el capital va a ser controlado, está estatalizado. Son pequeñas quejas, avisos, pequeñas no, importantes quejas. No es que se queje el rey, al rey se le quejan y el poder de audiencia también es un riesgo de intoxicación, porque claro, le van contando las quejas, ¿no? Y el rey pues las transmite al que tiene que hacerlo, al jefe de gobierno. Entonces el rey lo que quiere es otro ritmo, no es que no quiera democratizar, quiere lo que le han dicho los americanos, ¿no? Un andante mano un tropo. Y hay un texto que yo lo di en el libro anterior, no sé si también lo repito en este, que es un texto del embajador Wells Stabler, emanado de Kissinger, del departamento de la Casa Blanca, donde se marca casi como en la pista de baile, donde puede bailar el rey y qué ritmo de bolero, ¿no? Entonces, ¿y con quién? ¿Con qué pareja de baile? Entonces dice, centro de derechas y centro más a la izquierda, pero centro. Los socialistas pueden esperar, los comunistas deben esperar. Y el rey trata de ser rey de todos los españoles, pero con eso, ¿no? Entonces es Suárez el que mete el ritmo fuerte.
por eso digo yo, el motor fue Adolfo Suárez. Entonces es una transición dirigida también por Estados Unidos. Tutelada. Por eso Adolfo Suárez se revela ante eso. Cuando recibe a Arafat, cuando visita a Fidel Castro, cuando está con Gaddafi, cuando se alinea con los no alineados, cuando dice que él es neutralista, cuando él sigue con la energía atómica para que tengamos nuestra propia arma nuclear, cuando él no firma el tratado de no proliferación nuclear, etcétera, etcétera. Una serie de decisiones que la no entrada en la OTAN, que van a ser al final su tumba política, pero es oposición a esa tutela americana. Y como el rey necesita esa tutela para salvaguardar la corona, y no solo la corona, la economía española, que no nos cierren el grifo, pues el rey, por cierto, anuncia que va a democratizar en Estados Unidos, en el Capitolio, en un viaje que hace allí. Bueno, pues la oposición interna, no ruptura, pero sí discrepancia entre Suárez y el rey, pues por ejemplo tiene un episodio, es todo esto que he contado, tiene un episodio muy llamativo: legalización del Partido Comunista. El rey está en París, no se hace contra el rey, no se hace a espaldas del rey, pero no se hace con el rey. Se procura, además lo dijo Adolfo Suárez, he procurado que la corona no peligre. Entonces los dos personajes claves están en París, Santiago Carrillo y Juan Carlos Rey. La impresión que tiene mucha gente de Suárez es que lo pusieron ahí y lo eligieron para el papel que representó como un títere, sí. Porque no tenía un perfil muy definido ideológicamente, sí, sí. Y era alguien muy cómodo para colocar, con lo cual sorprende, cuanto menos, que de repente pueda él aunar tantas iras, sí, sí, o sea, pueda él decidir y de repente decir, pues sí, tengo este perfil y quiero hacer esto. El rey sí sabía. Desde el año 68, en que se conocieron Adolfo y él y eran amigos y se tuteaban y hablaban en Segovia y decían hay que hacer esto, sí sabía que había un programa en Suárez de aperturismo total, ¿no? Pero Torcuato creía que era un hombre, como has dicho, sin perfil ideológico, sin proyecto. Dice, no tiene proyecto, hará lo que yo diga. Y será un hombre dirigible, dúctil, un pelele, para entendernos, un pelele, un títere. Y, por tanto, es lo que buscan entonces, un instrumento que tenga seducción, capacidad de seducción para seducir a los de la derecha, de donde procede, y a los de la izquierda, que son generacionalmente los afines. Y, efectivamente, Adolfo se entiende con Felipe González, no solo la foto del cigarrito, son muchos encuentros que van teniendo en privado. Aquí se cuenta en el libro en qué casas, en qué domicilios, los dos gateando para ver si hay micrófonos por debajo de los dos, ¿eh? O sea, hay una complicidad con las izquierdas. Se entiende con Santiago Carrillo, pero Adolfo Suárez seduce también a las cortes franquistas. O sea, 8 de junio, cuando hace aquel discurso de español, no está el mañana en el ayer escrito, y cuando dice, denle al pueblo su voz, que la tiene, ¿no? Y óiganle, ¿no? Están legalizando las asociaciones políticas, que realmente son partidos, con una escafandra o con un antifaz, con un disfraz de nombre, llamándolos y está también Adolfo Suárez en ese discurso, que el rey está en unas maniobras en Burgos, le llama y le dice, ha estado cojonudo, eres un todoterreno. O sea, el rey está encantado con Adolfo Suárez, pero claro, llamándole asociaciones a eso, no partidos. Claro, es que da la sensación también de que de esa transición muy dirigida, muy controlada, muy encorsetada, de la que realmente tampoco sabemos qué sucedió, pues de ahí ha derivado el sistema que tenemos, que es democrático, pero con muchos huecos, muchos vacíos, muchos corsés y muy poca verdad en realidad. Sí, yo ya no sé ahora si te estás refiriendo a la propia Constitución en sí, que se hizo deprisa y con miedo. Con miedo, había que hacerla deprisa y con miedo. Y rápidamente el referéndum, y rápidamente un vuelco de toda la nación, porque los que se quedaron en su casa a no votarla, pues fueron ese residuo tardofranquista. Entonces, el tema de la transición con huecos y con tal que dices tú, es que hubo que hacer lo que decía Adolfo Suárez, desmontar todo el sistema sin quitar la fachada, cambiando por dentro. Él decía, yo tengo que estar gobernando cada día y dando luz y agua, pero estoy cambiando todo el tendido eléctrico y las cañerías a la vez, yendo de la ley a la ley. Es decir, tirar en la ley de sucesión hay un artículo en el que se dice que todas las leyes fundamentales pueden ser modificadas y derogadas. Es una línea sola.
Y a esa línea del todo el aparataje de leyes que había dejado Franco, esa línea es de donde tiran Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez para hacer a partir de ahí una reforma que las derogue todas y que el rey, que era el que tenía los poderes absolutos de Franco, se quede expoliado de poderes, él mismo los entrega al pueblo soberano con un cambio muy importante. De ser monarquía absoluta o de ser régimen militar absoluto, podía haber pasado a ser monarquía con soberanía nacional en las instituciones, no, con soberanía popular, de modo que el soberano es el pueblo en el Parlamento. La justicia emana del pueblo, se imparte en nombre del rey, pero emana del pueblo. El ejército no es un poder, son unos funcionarios, como pueden ser los de Hacienda, al servicio del gobierno, al servicio del Estado. Es decir, todo eso es un cambio muy fuerte que se hizo rapidísimamente y que aquí no había más que enemigo, ETA que mataba. Y luego oposición, los militares, el búnker. Todos los demás querían eso. Que a veces da la sensación de que lo que cambiaron fue la fachada realmente. Bueno, no creas. No. Había un sindicalismo, era un sindicato vertical donde estaban los patronos y los proletarios, productores le llamaban, por no decir obreros, no querían decir obreros, los productores. Bueno, pues estaban todos en un sindicato vertical, no horizontal, no por capas, sino por sectores de producción. Entonces, porque decían los empresarios que van a sentar, en los escaños van a sentar a los obreros. Se sentaron los obreros en escaños. La mesa presidencial de las Cortes, la mesa de edad que se llamaba, yo estaba allí, el día que se inauguran las primeras Cortes, que van a ser Cortes Constituyentes, está presidida por Dolores Ibarruri Pasionaria. Es más, lo que le reprochan los comunistas a Carrillo, que fue un hombre de Estado, porque para que el Partido Comunista se legalizara y la democracia saliera adelante, aceptó todo lo aceptable y se convirtió en un comunista de salón, así lo llamaban. Es decir, él fue el primero que fue al Pacto de la Moncloa, a los Pactos de la Moncloa, y llevó, frase de Carrillo, llevé a Felipe González, hubo que llevarlo de la oreja. Bueno, es decir, que participó, no estando sentado en la factura de la Constitución, participó en todo, sí, amén, para que saliera adelante lo que podía salir. La democracia, eso no quiere decir que ahora no haya que hacer ya reformas importantes en la Constitución. Sí. No porque sea muy vieja, porque tiene muchos años, sino porque la situación ya es distinta y porque, se hizo entonces con miedo y deprisa, con miedo a una involución militar. Hoy no creo que exista ese riesgo. Toco madera porque los que siguen teniendo las armas son los militares. ¿Y qué te gustaría que pensara la gente que lo lea, cuando acabe de leer? Que les he dicho la verdad, que les he contado verdades que no sabían, que les he afirmado sospechas que tenían, les he confirmado con datos sospechas que tenían, y si es gente joven que se ha enterado. Una incorporación de una generación joven a la historia y a los errores y a los éxitos de una historia, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, no que lean los fósiles también, pero esto otro me gusta mucho. Y vaya lío tiene el rey con los elefantes, ¿no? Pero yo aquí no he entrado todavía, no he llegado a los capítulos de estos. No, si me refiero al elefante blanco. Bueno, sí. Eso. Quien primero habla de lo del elefante blanco es Adolfo Suárez, y delante de un juez, del juez instructor García Escudero. Entonces dice, hay dos personas que sabemos quién era, o quién iba a ser el elefante blanco, quién hubiese sido el elefante blanco. Dice, él, el elefante, y yo. Por su parte, el rey, en las memorias de su libro, su biografía escrita por Vilallonga, él mismo dice, en la versión francesa de Leguard, dice, yo sabía desde el primer momento quién era el elefante blanco. Adolfo dice que solo dos lo sabían, Adolfo y otro, el rey dice que él lo sabía. Y luego está también, lo que yo pongo ahí, la conjetura de Sabino, con bastante lógica, sobre si hubiese sido necesario que alguien presentara armada ante el Parlamento en el supuesto, todo es un futurible, en el supuesto de que Tejero hubiese dejado pasar Armada, de que Armada hubiese hablado con los líderes y se hubiese autopostulado como presidente, en el supuesto de que el rey hubiese podido hacer consultas con unos líderes que estaban retenidos. Si ellos no podían ir hacia afuera, el rey tendría que ir a las Cortes. En todos esos supuestos, y siendo una situación extraordinaria y un Parlamento encañonado, habría falta que alguien por encima del jefe de gobierno
dijera, yo autorizo esta operación y yo hago una imposición de manos sobre el nuevo jefe de gobierno no emanado de las urnas. Y ese tendría que ser el rey, pero eso es una conjetura de Sabino que yo no sé si la ha soñado, la ha escrito en un papel, si está en lo que se llaman mis recuerdos. Aquí está contada por él, a mí, entrecomillado, pero como una conjetura.